Ya estamos nuevamente reunidos en su programa La Hora Nacional, hoy especialmente distinguida, porque vamos a reconocer a nuestras maestras y maestros en su día. Hoy se ha cumplido una celebración más del Día de las Maestras y los Maestros, a quienes les mandamos un gran abrazo y toda nuestra admiración y respeto. Y también nuestro cariño. Claro. Yo recuerdo a muchos de mis maestros y maestras de veras con mucho cariño. Y ahora hasta digo, ¿cómo nos tenían tanta paciencia? ¿Cómo nos recordarán ellos? Esa será la cosa. Y por lo tanto hemos preparado temas de perfil de todo. Educativo, formativo, reflexivo, pero eso sí, muy positivo y sobre todo ameno y divertido. Pasaremos al pizarrón del conocimiento desde la secundaria hasta el posgrado. ¿Cómo? ¿Tenía que venir con las tablas ensayadas? ¿Cómo ves? No traes ni estuche, mi Fer. No puede ser. Y vamos a cursar también por la educación para los adultos, la educación comunitaria y los libros de la retahíla, que ya son de los favoritos. Tenemos también la presencia de La Voz del Pueblo con temas dedicados a este día y una sorpresa. La maravillosa voz de Fernando de la Mora. Así que formen filas por estaturas y tomen su distancia porque ya sonó la chicharra de este sonido que nos hermana. Vámonos al salón personal de los recuerdos. La Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Las condiciones socioeconómicas de nuestro país son un reto para las labores educativas dirigidas a todas y todos los niños y adolescentes del territorio nacional. Una solución educativa y creativa hacia millones de infantes y adolescentes mexicanos es la educación comunitaria, tan importante en nuestro país. Absolutamente. Y en esta ocasión tan especial para el magisterio, platicaremos con Gabriel Cámara y Cervera, quien es pedagogo y especialista en este género de educación. Bienvenido. Bienvenido, Gabriel. Gracias por venir a platicarnos toda esa experiencia en el campo. Primero, que nos expliques cuál es la educación comunitaria. El desafío que tenemos es, ¿qué les llevamos a estas comunidades? ¿Les vamos a dar migajas de lo nuestro o les vamos a dar algo que realmente responda a su dignidad y al servicio que debemos a estas personas? Y de esto es de lo que quiero hablar. Yo he estado en CONAFE muchos años. Hace 25 años me encargaron a mí que diseñara una secundaria comunitaria donde antes no había secundarias, solo preescolar y primaria. Y yo que he estado interesado en educación, que he iniciado diversos proyectos, tenía la idea de aprovechar los márgenes del sistema educativo, donde la distancia del centro hace que sea más flexible la posibilidad o más asequible la posibilidad de hacer algo distinto. No dar migaja, dar la sustancia. ¿Y qué cosa es la sustancia en educación? Cualquier maestra, cualquier maestro en su experiencia sabrá que los momentos más importantes de su profesión no fueron las clases magistrales, no fueron las explicaciones generales, no fueron el desarrollo brillante de un problema en el pizarrón, sino el momento en el que atendieron personalmente, individualmente, el interés de un chico o de una niña. Lo que nos define a nosotros como aprendices es llevar las riendas del aprendizaje. Lo que nosotros no queremos aprender no va a ser aprendizaje. Lo que nos obligan a aprender será una farsa. Trataremos de darle gusto a los papás, a los maestros, pero no es aprendizaje. Aprender significa llevar el control, buscar, ser los que enfrentan el desafío con lo que tenemos, que es muchísimo. Pues eso fue lo que pudimos hacer en la secundaria comunitaria. En esencia, respetar el interés de cada uno de los estudiantes. Pero para eso teníamos que ser congruentes nosotros, estar dispuestos a aprender junto con ellos. Que fuera no solamente el afecto con el que nos acercábamos a ellos, sino la verdad con la que ofrecíamos lo que de veras sabíamos. Gabriel, cuando se plantea esta secundaria comunitaria, estos jóvenes, estas jóvenes que desean hacer, ¿no?, ahí esa intervención, ¿también son bilingües? O sea, ¿hablan muchas veces o no el idioma que se hable en la comunidad? Otra, ¿dónde pernoctan estos profesores temporales? ¿De qué se ayudan? ¿Hay algún tipo de libro si es que se va a atender mejor el interés de los alumnos? Porque
primaria, preprimaria, pues leer, escribir, sumas, pero ya en la secundaria la cosa se complica. Platíquenos cómo le hacen ahí para resolverlo. Bueno, primero que nada, hay una gran variedad en estas comunidades. Algunas están en comunidades que mantienen su lengua original. En otras, o ya se ha perdido o no vienen de esta raigambre directa. Entonces, en esta variedad, lo que hace CONAFE es esperar que la comunidad pida el servicio. Si la comunidad no se interesa, ¿dónde se va a hospedar el instructor o la instructora? De hecho, esto es una carga que se le pone a las pequeñas comunidades. Se pide que hospeden y alimenten al instructor comunitario. Estamos nosotros mejorando esto. En muchas ocasiones o los municipios aportan más recursos para que no caiga esto en la comunidad. La comunidad se encarga de construir un pequeño local, se encarga de hospedar al instructor comunitario y de alimentarlo. Entonces, volviendo a esto, en las comunidades bilingües, y digo bilingües porque de tal manera se ha extendido el español a todas partes por el intercambio, por los viajes, por el comercio, por la televisión, por el radio, que siempre vas a encontrar una comunidad bilingüe. Los más chiquitos son más de la lengua materna y lo que hemos hecho en estas condiciones es que el instructor maneje si no es de la comunidad, aunque algunos son de la comunidad, que maneje un vocabulario elemental. ¿Cuánto es? ¿Por qué? Dímelo otra vez. Y que se apoye de los que sí son bilingües para avanzar. Pero en este curso que viene, estamos pidiendo apoyo al CIESAS, a una experta en educación bilingüe, para que nos ayude a insistir en que todo líder comunitario, toda persona que llegue a esta comunidad en donde hay predominancia de una lengua original, que haga el esfuerzo serio por aprender no solo unas palabras, sino entender y vivir lo que ellos viven. Algunos ejemplos prácticos para nosotros que vemos eso tan lejano, quienes escuchan esta hora nacional en grandes ciudades, pues uno ve eso como algo irreal, casi como de película. ¿Cuáles serían los intereses de algunos de estos alumnos así específicos? Bueno, te voy a dar ejemplos concretos. En Zacatecas, un chiquillo tenía, o tiene todavía, espero yo, a un hermano con deficiencia renal. Y la deficiencia renal se puede tratar en los hospitales, pero también hay un tratamiento casero para cambiar la sangre, purificar la sangre. Lo que le interesaba a este chico era ayudar a su hermano. ¿El tema cuál fue? Diálisis casera. Tenemos los materiales. Por materiales no paramos, más ahora con la conectividad. De hecho, todos los líderes comunitarios tienen su celular y lo que nosotros les pagamos es conectividad, que es lo que cuesta. Y a través de estos documentos, este chico aprendió a ayudar a hacer la diálisis casera de su hermano. Qué interesante. Otro chico no quería estudiar, no estaba interesado, pero le interesaban los gallos. Entonces se le consiguieron materiales sobre esto y sobre eso aprendió a aprender. En el fondo lo que queremos es que aprendan a aprender y aprendan a convivir. Lo que le pedimos es que el tiempo que le damos luego lo reponga enseñando a otros lo que aprendió. Porque si no, nunca vamos a darnos abasto. La transformación educativa viene descansando en el poder que todos tenemos para aprender y enseñar. Qué interesante lo que nos está platicando el maestro Gabriel Cámara y Cervera. Vamos a ir a una pausita y regresamos. Continuamos aquí en El Sonido que nos hermana. Amigas y amigos, el asma es un padecimiento controlable que permite una calidad de vida aceptable cuando el paciente o la paciente sigue las indicaciones médicas de forma adecuada. Y escuchen bien, para conocer las características de esta condición, su detección y control, hemos invitado al doctor Guillermo Martín, neumólogo, a quien agradecemos aceptar esta plática. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Comencemos por definir qué es la neumología y esta especialidad. ¿Qué importancia tiene el asma, doctor, como padecimiento entre la población mexicana en general? La neumología es una disciplina del área médica, es una especialidad médica, la cual se encarga de evaluar y diagnosticar la práctica totalidad de enfermedades que afectan al pulmón y que tienen muchas veces, en muchas ocasiones, alteraciones sistémicas, ¿no?, en otros órganos. Y bueno, dentro de la neumología, sin duda una de las enfermedades más prevalentes que vemos es el asma. El asma en México es una enfermedad sumamente subdiagnosticada, que quiere decir que mucha población no conoce que en realidad tiene esta enfermedad. Esta enfermedad tiene múltiples manifestaciones. Hay, así como pacientes asmáticos, formas de presentación de la enfermedad. ¿Cómo la podemos detectar? La definición del asma es que es una enfermedad inflamatoria, crónica, así como la diabetes, por ejemplo, heterogénea, intermitente y
variable en el tiempo, finalmente, ¿no? Se caracteriza por diversos síntomas: tos, falta de aire, sibilancias en el pecho, es decir, que se oyen ruiditos expiratorios o inspiratorios, sobre todo en la noche, silbidos exactamente, y a veces dolor o sensación de opresión torácica. La combinación de estos 4 síntomas están presentes en la mayoría de los pacientes asmáticos. Sin embargo, puede prevalecer alguno de ellos. Por ejemplo, a veces los pacientes tienen prevalencia más de tos, prevalencia más de la sensación de opresión en el pecho o prevalencia de la falta de aire. No necesariamente tienen que estar los 4 para hacer el diagnóstico de asma. Lo que sí tiene que estar presente es la obstrucción obstrucción variable, al flujo aéreo, que se demuestra con un estudio que se llama espirometría. Oiga, doctor, ¿y el asma llegó para quedarse o puede desaparecer? ¿Es curable? Justo en su definición está la respuesta: es intermitente. Los pacientes que cursan con asma, a pesar de que es una enfermedad crónica, no tienen la misma gravedad en diversas épocas del año. Hay pacientes, por ejemplo, a lo que los exacerba los cambios de estación de clima, los cambios de temperatura, ciertos alérgenos como, por ejemplo, el polen. Es decir, que es controlable, pero no desaparece. Así es controlable. Y la sintomatología puede variar en el tiempo. ¿Es recomendable, doctor, que para quienes presenten uno o algunos de los síntomas que acabas de mencionar deben presentarse a consulta médica para que sea un diagnóstico fiel? ¿Es así? Claro, la sospecha clínica es muy importante. De hecho, es muy reconocible desde la primera consulta. Sin embargo, siempre debe estar corroborada con un estudio de fisiología pulmonar, el cual se llama espirometría. Este es el más popular y, digamos, más generalizado de los estudios. La espirometría es un estudio bastante sencillo que finalmente nos dice que los bronquios están obstruidos al flujo aéreo, al flujo de aire. Oiga, doctor, hay una pregunta. ¿A qué porcentaje usted diría que está asociada emocionalmente el asma? De hecho, hay una definición que se llama asma de difícil control, en donde una de las comorbilidades que impiden el buen manejo y control del asma justamente son trastornos de ansiedad y depresión. Entonces sí tiene un componente demostradísimo. Justamente si una persona asmática cursa con alguna de estos trastornos, es más difícil de controlar el asma. Necesita más medicación y siempre hay que controlar, en este caso, esa comorbilidad. Y como saber identificarlo para poderlo trabajar cada uno por su lado, ¿no? Claro, en el caso de los pacientes de difícil control, siempre se requiere un equipo multidisciplinario. En caso en específico de los trastornos ansiosos depresivos, pues de un psiquiatra. Doctor, esto que nos menciona es muy importante porque a veces solemos minimizar los síntomas o atribuírselos a un cansancio. ¿Cómo podemos identificar la gravedad o el grado de esta condición en los pacientes? ¿Y qué debemos de hacer? Sí, muy buena pregunta. La mayoría de los pacientes asmáticos a nivel mundial no se consideran asmas graves. La mayoría son asmas leves, moderadas, con síntomas intermitentes. Sin embargo, un porcentaje pequeño, de 6 a 7%, sí son considerados asmas graves. Y esto requiere un escalón terapéutico muchísimo más elevado, con lo que aumentan los costos pues, de la medicación y tratamientos prolongados, generalmente toda la vida. Pero en general el mensaje es que un buen control del asma controla de manera adecuada a la enorme mayoría de los pacientes. ¿Siempre es diagnosticable el asma? ¿O puede estar invisible y que no nos demos cuenta pues y que tengamos asma? Muchas veces es un reto diagnóstico. Como ya he comentado, la espirometría es sin duda el estudio más fácil, accesible y generalizado que tenemos para diagnosticar el asma, pero no es el único método de diagnóstico. Los pacientes en su casa pueden hacer mediciones del flujo aéreo. Es algo similar a lo que mide la espirometría con un medidor que se llama flujómetro. Este flujómetro lo que nos va a identificar es qué tan cerrada está la vía aérea pequeña. Y esto con los días, como el asma es variable, otras volvemos a la definición, nos va a dar diferentes valores y eso puede dar un diagnóstico finalmente certero. Y hay otros estudios, por ejemplo, la fracción exhalada de óxido nítrico u otros más complejos que nos podrían permitir identificar a un paciente asmático. Sin embargo, como dices, a veces el diagnóstico sí es todo un reto porque no tenemos la comprobación fisiológica de la obstrucción bronquial. Doctor Guillermo, estamos hablando de un tema que pues se implica mucho en nuestra calidad de vida. ¿Cuáles son esas señales a las que debemos poner atención y actuar inmediatamente? Tos persistente, debemos de pensar que pudiera ser asma, sobre todo si está acompañada de sensación de opresión en el pecho. La gente lo refiere como un disconfort o como una sensación de peso en el pecho directamente, sibilancias, sobre todo en la noche, y que todos los síntomas ya mencionados hayan sido pues de predominio nocturno. ¿Hay alguna recomendación que nos pueda hacer como para mantener la salud de los pulmones y prevenir el asma? Fíjate que hay muchos estudios, ahorita justamente se habla de la vitamina D en adultos, por ejemplo, el déficit de zinc en niños que podrían predisponer a un aumento creciente de las exacerbaciones o de las crisis de asma. Sin embargo, todavía no hay suficientes estudios de calidad como para poder dar una recomendación tácita. Pues muchas gracias, doctor. Muchas Continuamos. Gracias.
Solitaria camina la piquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Pues ya estamos en el espacio musical y es que en este lugar es donde los mexicanos generalmente nos sentimos muy orgullosos de nuestros talentos y sobre todo nuestros talentos artísticos y musicales. De eso vamos a hablar. Y en el caso de este gran tenor que tenemos aquí al lado, nos sentimos muy privilegiados de que nuestro país cuente con baluartes artísticos como lo es Fernando de la Mora. Nos referimos al gran cantante y actor operístico, al grandísimo Fernando de la Mora, que nos engalana con su presencia esta noche en la Hora Nacional. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias por la invitación, por permitirme llegar a tanta gente que espera todas las semanas la Hora Nacional. La verdad es un privilegio estar una vez más aquí. Muchas gracias. El privilegio es nuestro y nos contabas que ya has estado varias veces en la Hora Nacional, ¿verdad? Sí, a lo largo de mi carrera ya llevo muchos años de carrera. ¿Cuántos años, Fernando? Pues en octubre, noviembre cumplo 42 años de carrera. La verdad me siento muy contento de seguir activo, de seguir proponiendo cosas lindas para defender lo que yo llamo la buena música, la música esa que lleva el sello de garantía de calidad, que le pasan los años por encima, le pueden pasar hasta los siglos y sigue vigente y la sigue cantando la gente. ¿Por qué? Porque ha tocado las fibras más sensibles del ser humano y porque forma parte de nuestra cultura y porque forma parte de nuestra vida propia, ¿no? Te ha tocado interpretar personajes muy diversos y de muchas edades a lo largo de tu carrera, pero ¿desde qué edad descubres que esta es tu vocación, que este es tu camino? Yo descubro que esto es mi vocación por accidente, la verdad, porque mi voz siempre estuvo ahí. Yo recuerdo haber cantado desde chiquillo, pero jamás pensé en ser cantante. Yo recuerdo que me callaban en mi casa porque cantaba en la regadera y cantaba fuertísimo canciones que cantaba toda mi familia, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es de que mi vida como cantante, o sea, dedicarme al canto como una profesión, eso fue un accidente. Yo tenía en mente ser administrador de empresas o arquitecto, porque me encanta todo eso, y llegué a la universidad a estudiar administración de empresas a la UAM de Azcapotzalco y la verdad estuve muy contento ahí hasta que mi hermana se iba a casar y me pidió que le cantara una pieza muy complicada. Entonces, ¿qué hacer? Educar la voz, o sea, prepararme, porque la voz la tenía, el instrumento estaba ahí, lo que no estaba preparado y no tenía ni idea de que yo pudiera cantar cosas tan altas, tan agudas, cantar con ese volumen, eso no pasaba por mi mente. El canto era placer, el canto era gozo, simplemente gozo familiar, gozo de parrandas, gozo de serenatas a las novias de mis cuates, a mis novias, o sea, eso era el canto para mí hasta que empecé a preparar mi voz. Mi sorpresa fue que un día en las clases de canto mi voz hizo brum, se expandió y dije, bueno, ¿por qué salió eso de aquí? De mi pecho una voz tan fuerte, tan aguda, de alguna forma hasta me mareé, o sea, fue algo muy, muy impactante en mi vida en ese momento. Fueron minutos de mi vida muy importantes porque quise repetirlo y lo pude repetir y lo sigo repitiendo. ¡Qué maravilla! Qué emocionante debió haber sido ese momento, Fernando, porque así como tú, esta historia que nos inspira, muchos jóvenes y muchas jóvenes probablemente se encuentren estudiando carreras convencionales, que digo, todos podemos tener muchas pasiones, ¿no? Pero ¿cómo hacer caso a este primer impulso artístico? Que podríamos pensar, a lo mejor la ópera es solo para los que a lo mejor nacen y ya nacen cantando, son tenores o se les nota un talento ya, ¿no? Hablemos un poco del trabajo que te ha costado a lo largo de tu carrera pulir, trabajar, detallar tu voz y construir tu carrera. Todas estas personas que piensan que a lo mejor un cantante de ópera nace y se dedica a eso toda la vida. Yo creo que tiene mucho que ver el destino también, porque mucha gente con voces maravillosas jamás se dan cuenta que las tienen y simplemente las ocupan para momentos familiares o momentos, no sé, en su trabajo, cantar en momentos pues simbólicos, karaoke, cosas así. Pero yo creo que el destino también tiene mucho que ver. ¿Dónde está situada tu sensibilidad? ¿Dónde está situado tu gusto por la música? Y en mi caso fui muy afortunado de tener la música muy cerca siempre. Desde muy chiquitito mi madre nos cantaba, aprendimos a tocar la guitarra desde pequeños, acompañarnos. Era algo cotidiano realmente el canto, pero no era parte de mi futuro en ese momento. Hasta que mi voz se desarrolla y empiezo a tomar clases y empiezo a ambicionarme con ese
ese desarrollo y empiezo realmente a comprometerme con un evento familiar que era la boda de mi hermana. Lo cumplo, lo canto, tengo mucho éxito con mi familia. Hay una grabación que me da mucha ternura escucharla porque escucho a un cantante floreciente, pero con unas grandes limitaciones, con muy poca información, pero muy poca de verdad. O sea, cumplí con cantar una pieza muy compleja que fue el Ave María de Charles Gounod, basada en un preludio de Bach. Y eso es una joya, o sea, es Ave María, pero es muy compleja porque tiene 2 octavas del piano, son muchas notas, son 16 notas que abarca esa pieza, es de un rango muy amplio y había que estudiar para lograrlo. Y lo logré, y he logrado cosas mucho más difíciles en mi carrera, pero todo ha sido como la consecuencia de un momento en mi vida, un momento de luz, una chispa que me impulsó a irme a ese lado. A esa chispa se le unieron un montón de consejos, un montón de sabios consejos de muchos maestros, de mucha gente con cultura que pues, me invitó a que me dedicara a algo tan complejo como es la ópera. Y la verdad lo agradezco enormemente y agradezco a la vida por haber tenido esa ambición y haber podido tener todas esas pequeñas chispas de luz en mi camino que me fueron abriendo mucho conocimiento para poderme dedicar a este arte maravilloso que es la ópera y también la música popular, porque soy un amante de la música popular de muchos países, pero sobre todo de mi México lindo y querido. Le he dedicado mucho tiempo a desarrollarme en la buena música de mi amado país porque amo este país profundamente, día con día, función con función, canción por canción, porque te vas conectando con el público cada vez que tienes esa disyuntiva de hacer ¿qué voy a cantar en este concierto? La primera pregunta, ¿qué fue lo que canté la vez pasada? ¿O qué fue lo que he cantado en las últimas 5 o 6 veces que he cantado en este lugar? Y llevar una propuesta nueva o llevar la propuesta de siempre pero renovada, donde no desvirtúes, al cambiar no desvirtúes, porque muchas veces nos podemos confundir que debemos hacer algo diferente y en lo diferente nos llevamos la emoción entre los pies, ¿me entiendes? Creo que es importante poner muy claro cuál es lo fundamental para mí en un concierto. Para mí lo fundamental es emocionar. Hay que darle a la emoción todo porque cada persona que compra un boleto o que asiste a un concierto tuyo, aunque sea gratuito, esa persona se tomó la molestia de ir desde su casa y sentarse a hacer cola o ir a comprar los boletos y tú tienes que encargarte de que eso valga la pena, de que eso sea una emoción al 100% y que valga la pena. ¿Por qué? Porque estás comprometido ya con esa persona. Me parece muy bello que busques provocar esa misma chispa como cuando descubriste tu voz, que la quieras replicar, así sea el teatro más grande o el más pequeño, chispa para todas las personas, una vez más, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, Fernando, no nos queremos perder la oportunidad de tenerte aquí en la Hora Nacional y nos gustaría que nos cantaras. ¿Qué quieres que te canto? Con lo que te sientas más cómodo esta noche. ¿Qué te gustaría compartirnos? Lo que nos quieras regalar. Lo de Gonzalo Curiel. Hay en mi vida un gran amor, un solo amor, el de tu alma. Hay en tu alma intenso afán de ser tan solo para mí. Qué maravilla que nos compartas en este cachito, en este breve espacio, de todo el legado que nos dejas, Fernando de la Mora. Es realmente un honor tenerte acá una vez más en la Hora Nacional. Continuemos aquí en El Sonido que nos hermana. Canción La Cigarra. Autor Raimundo Pérez y Soto. Intérprete Fernando de la Mora. Ya no le cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares.
al volar, que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, la, la, ay, la, la, la. Y quiero morir cantando como muere la cigarra. Y ya llegaron los libros, ya llegó la retahíla y llegaron muchas recomendaciones ahora para el Día del Maestro, ¿no? Así es, hoy vamos a hablar de libros para el Día del Maestro que tengan maestras o maestros en la literatura y también libros que me recomendaron mis maestras y maestros. Ah, qué padre, Dana. Estas fueron sorpresas porque nunca me han gustado las recomendaciones impuestas por la escuela, pero estas fueron sorpresas, tengo que decirles. El primer libro es El terror de sexto B, de Yolanda Reyes. Que me suena a un niño que bulea. Sí, ¿verdad? Suena así. Y quien vaya en el sexto B, pues ahí le mandamos un saludo. Mira. Este es un libro de cuentos donde todos los cuentos se desarrollan en la escuela. Y el cuento que le da el título al libro, El terror de sexto B, habla de lo que creo que es la peor pesadilla de un maestro, que es una broma, pero muy, muy, muy pesada. Y los invito a que la lean porque seguramente se van a reír y se van a asustar. Eso sí, ya. Ah, sí, también de miedo. Advertencia. Me gusta cuando traes de miedo. Sí. El siguiente es un clásico que seguramente ya muchos de los que nos escuchan leyeron, que es Corazón Diario de un Niño. Ay, a mí me encanta. Pues mira, es un libro de Edmondo de Amicis. Pasaron como un suspiro. Es un clásico. Es un libro, sí, es un clásico y que además es muy dinámico, ¿verdad? Al ser un diario, tener ese estilo, ese formato de diario, se puede leer con mucha agilidad. Y es un libro que no solo habla de lo que dejan los estudiantes en las maestras y maestros, también habla de la importancia de la educación y la importancia de la educación para combatir la ignorancia. Además englobó otros cuentos adentro de este que es un cuento diario, ¿no? Así es, que nos ayudan también a hacer un retrato de la época en la que está este personaje. El siguiente libro es, escuchen este título, 7 cuentos muy cochinos. Y es un libro para las personas con estómago fuerte, eso sí les advierto. Tiene 7 cuentos, como lo dice el título, de autores como Ana Romero, M.B. Bronson, Javier Malpica, Toño Malpica, que es muy conocido. Todos son deliciosos. Así es. Bueno, estos cuentos no tanto, te advierto. No. De estómago fuerte. Imagínense cuentos donde el protagonista puede hacer o la salida asquerosa de un tío, o una uña en la sopa, o la bola de pelos que algunos tienen en el ombligo. Imagínense eso. Así es. Es un libro lleno de humor. Eso sí, se van a atacar de la risa, pero léanlo quizás antes de comer. En ayunas. No después. Se recomienda en ayunas. Exactamente. El siguiente, ya vamos con las recomendaciones de mis maestros. A ver, y que resultaron sorpresivas. Sorprendentes y de mis libros favoritos, déjame decirte. El primero es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Es también un clásico súper conocido y que habla de la importancia que tienen los libros y lo peligrosa que es la ignorancia. Justamente ahora que platicábamos de eso, es un mundo donde los bomberos no apagan los incendios, sino que los provocan, pero en contra de las personas que tienen libros en sus casas. Oye, y predijo la existencia de las abejas zumbadoras, o sea, los audífonos.
Así es. Que por cierto nos alejan de la realidad. Así es, un libro visionario, ¿eh? Maravilloso. Pero que también nos ayuda a prever muchas cosas que esperemos no lleguen a suceder. Lo tienen que leer y el estilo de Ray Bradbury es delicioso, como decíamos justamente. El siguiente es 12 cuentos peregrinos de un autor súper conocido que es Gabriel García Márquez. Este es el primer libro suyo que leí porque para acercarnos a un autor podemos leer cuentos. Claro. Muchas veces acercarnos a 100 años de soledad por primera vez como que impone. Puede ser un poco largo, un poquito pesado, pero los cuentos son Exactamente. rápidos, divertidos. Exactamente. Y nos ayudan a conocer el estilo también de un autor y además a leer en esos pedacitos en los que no tenemos mucho tiempo. Estos son 12 cuentos peregrinos y se los recomiendo un montón. Y tus redes, por favor, y cómo seguimos la Retahíla. Me pueden encontrar en todas las redes sociales hablando de libros como La Retahíla. YouTube, Twitter, Facebook, TikTok e Instagram. Muchísimas gracias, Dana. Continuamos. Queremos escucharte. Escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos. Nuestro correo, lahoranacional@segov.gov.mx. O llámanos al 55 51 40 80 21. En Twitter estamos como La Hora Nacional. En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional Oficial. Búscanos en nuestras páginas gov.mx/La Hora Nacional o nrtc.gov.mx. Tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día y a cualquier hora en lahoranacional.gov.mx. Les tenemos una gran noticia. Además de nuestro podcast La Hora Nacional, también nos pueden escuchar en el podcast Hagamos Patria por Spotify. Búsquenos y escúchenos cualquier día a cualquier hora. La educación de los adultos es un asunto de gran importancia para los mexicanos y las mexicanas, que desde hace 41 años desarrollamos modelos educativos dirigidos a personas jóvenes y adultas. Esta educación aplica sistemas de evaluación de aprendizaje de los adultos y acredita la educación básica a toda aquella persona que por la razón que sea no haya podido cursar sus estudios iniciales. La meta es que nadie se quede atrás y todos y todas recibamos educación básica de calidad. Para aprender del tema, hemos invitado a Alejandra Ruiz Casado, asesora especializada en matemáticas de la Plaza Comunitaria en Álvaro Obregón. Bienvenida. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuánto tiempo llevas de ejercer la educación para adultos, compañera? Aproximadamente 7 años ya. Y como educadora, ¿es más difícil enseñar a menores de edad o adultos mayores? Cada cual tiene su detalle. No importa tanto la edad, sino la disposición que tenga la persona para aprender. ¿Qué tan grande es nuestra población adulta que no sabe leer o escribir? Desgraciadamente, mucha. Bastante. Sí. Además de la educación básica, ¿en qué consiste la educación para la vida y el trabajo? Pues básicamente nos enfocamos en aquellos conocimientos, capacidades que se pueden desarrollar con el educando y le sirvan en su vida cotidiana, en su casa, en su trabajo, en sus oficios. Entonces que sea más aplicable a ellos y más funcional. Dicen que la edad adulta es un poco como volver a ser niños, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de técnicas desarrollan para acercarse a ellos de distinta manera, con una paciencia especial, un lenguaje distinto, ¿no? Nos enfocamos más bien en sus motivaciones, qué los motiva a estudiar. Eso. Basándonos en sus motivaciones, con cada educando vamos ideando un plan. Bueno, vamos a abordar este tema, a ella le gusta tal cosa, entonces vamos a relacionar el tema, por ejemplo, en matemáticas, el tema de las fracciones, y si al educando le gusta hacer pasteles, pues con la receta de los pasteles, para que vea ella, que palpe, que para qué le sirven las fracciones, las matemáticas en su vida y lo aplique. ¿Estimulan los recuerdos también? Sí. Nada más para que nos demos una idea, el porcentaje de personas entre 60 a 74 años que no saben leer ni escribir, 18.3%. Adultos de 45 a 59, el 8.5%. Adultos de 30 a 44, el 4%. Y de 15 a 29 años es del 1.3%. Y recuerdo una anécdota con una amiga que tenía varias empleadas del hogar y una no sabía leer ni escribir. Y cómo les rogaba a las compañeras que le leyeran alguna revistita de estas que compraban en el puesto. Y todas le ponían cara, unas no querían, se la hacían larga. Hasta que mi amiga le dijo, ¿por qué no aprendes tú? Y eso fue su motivación. Sí. De veras que hay que aprovechar cualquier chispa de motivación, ¿a poco no? Sí, la motivación es la parte fundamental que nos sirve a nosotros en INEA para apoyar a la gente que
termine sus estudios. ¿Cuál es la mayor problemática para acercarse? Que la gente vea la educación o que tienen que aprender como cuando nosotros vamos, ¿no? En la primaria, la secundaria, en el escolarizado. Y dicen, ¿ya a mí ya para qué me va a servir? Exacto, eso es muchas Yo veces. veo para qué ya aprendo, si ya estoy más para afuera que adentro del juego. Entonces, por ejemplo, con las personas mayores, usted puede aprender y ayudarle a sus nietos a hacer la tarea, apoyarlos. Oye, ¿y las evaluaciones cómo las hacen? Igual que cualquier otro grado escolar. Yo creo que aquí hay más evaluaciones porque formales, una, ¿no? Cuando presentan su examen para que acrediten académicamente, pero nosotros como asesores los evaluamos desde el momento que llegan. A ver, dices que sabes, pero vamos a ver si es cierto que sabes o hasta dónde, de dónde vamos a partir, qué estás bien, en qué vas a necesitar apoyo, en qué le vamos a trabajar más. Desde ahí y constantemente cada que se ve un tema nuevo se hace una evaluación. Y es bien interesante cómo se enfocan ustedes a los entornos, porque así como decías, pues les enseño fracciones con pasteles, pero por ejemplo hay gente en el campo que para empezar a escribir, los ejemplos de las palabras son hasta de herramientas que usan. Claro. Son asuntos, elementos, cosas que están en su entorno y que les dicen algo. Y en el contexto de los últimos 2 años de pandemia, ¿cómo le hicimos? ¿Y qué modificó de entonces a ahora? Pues la pandemia ahí nos tocó a nosotros desde por llamada de teléfono, por mensaje de WhatsApp, mire, a ver, va a descargar esta aplicación, así se descarga, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, y a ver, conéctese, si ya me ve, no me ve. ¿Y qué tanto se adaptaron? ¿O se les bajó la matrícula? No. Conmigo fue el problema de adaptarnos al principio y ya después nos fuimos como hilo de seda. ¿Y tuvo un efecto positivo? ¿Los estimuló? Sí. Pues claro, los alfabetizó hasta digitalmente. Sí. Que eso es una maravilla. Claro. Qué bonito, qué bonito, de veras. Y tener otro tipo de estímulos a los que estaban acostumbrados, ¿no? Ajá. Sí. Oye, ¿y cómo ha funcionado el modelo de educación para la vida y el trabajo entre los estudiantes de 15 en adelante? ¿Les dan oficios o les dan algún otro tipo de clases, temáticas? La cuestión es que tenemos aquí que nuestros chicos o la gente que llega con nosotros básicamente es que ya tienen un oficio, un trabajo y por esas circunstancias ya no pudieron seguir en el esquema normal. Entonces, pues nos enfocamos a las actividades que están realizando o las que les gustaría realizar, ¿no? A lo mejor es que yo quiero aprender a cortar el cabello, pero voy y no sé qué son los grados. No, mira, los grados se miden así y que esto te va a ayudar y cuando tu maestra ya te diga que estás aprendiendo así, pues se refiere a esto o lo otro. O que quiero ser electricista. Exacto. Porque para todo se requieren estas herramientas. Sí. ¿Qué consideras que le falta al sistema para educar a nuestros adultos en general? Sí, acercarse más al educando. ¿Al individuo como tal? Sí, al individuo como tal. Si ya somos empáticos, ser más empáticos con las situaciones que vive nuestra población, las circunstancias que tienen, porque muchas veces no pueden ir a un centro, una plaza a tomar sus clases y pues tenemos libros, tenemos cursos en línea, pero si no cuentan con un dispositivo, tienen el libro, pero si no le entienden... O no tuvieron la cantidad para desplazarse, o están enfermitos, tienen que ir acompañados. Exactamente. Claro. De veras la empatía es básica. Ustedes los leen. Ajá. Más que evaluarlos, los leen, imagínate. Y no es tanto el ser empáticos, el modelo en sí, sino la parte humana. Los asesores ser más empáticos y más... Ahí el granito extra, ¿no? Con el educando. Y la empatía en todos los niveles, es decir, infraestructura humana, ya en la personal, ¿no? Creo que ahí deberíamos hacer un trabajo en equipo como sociedad. Muchas gracias, Ana. Continuamos en su hora nacional. Digna Ochoa y Plácido es para las mexicanas y los mexicanos una dolorosa mancha de violencia que permanecerá imborrable, mientras la justicia y el respeto absoluto de los derechos humanos sean un pendiente para nuestra sociedad. Pero también es un timbre de orgullo para los defensores del derecho humano, pues Digna fue una mujer que en su nombre tuvo la actitud ante la vida. Desde el Centro Pro Juárez supo plantarse frente a la injusticia y el abuso del poder de un Estado que desdeñó con violencia a los seres humanos más vulnerables de nuestra población. Digna Ochoa y Plácido fue la licenciada veracruzana activista y defensora de los derechos humanos de todas las personas perseguidas, asediadas, violentadas y desaparecidas durante uno de los periodos más oscuros para la paz, la seguridad y la justicia en México. Digna vivió en carne propia las amenazas de las autoridades y también el secuestro. A pesar de ello, no se detuvo. Por el contrario, se convirtió en referente y ejemplo de la defensa de nuestras garantías individuales. Digna Ochoa
Es una antorcha encendida en medio de la oscuridad y del abuso del poder. Dio voz a quienes nunca habían protestado, dio fuerza a los débiles, puso luz en quienes nunca habían sido vistos y atendidos. El odio que le arrebató la vida queriendo silenciarla solo hizo que Digna Ochoa reviva hoy en cada grito de protesta, en cada basta. Su imagen se mantiene activa y coherente en la fecha de su nacimiento, 15 de mayo. Vuelve para darnos lecciones de dignidad y humanismo. La hora nacional, el sonido que nos hermana. Continuamos aquí platicando con el maestro Gabriel Cámara y Cervera. Me parece fundamental subrayar el tema de que la educación debe basarse en la conciencia del individuo, apoyado en lo que comenta. ¿Qué tanto considera que la educación en general en México está consciente de esta situación? A ver, en México, obviamente en educación en particular, tenemos de todo. Volviendo la vista a nuestra experiencia de estudiantes, y yo la tengo muy antigua, pues hay de todo. Y yo subrayaría lo alegre de la convivencia. Ustedes nada más recuerden la actitud en el salón de clase, la seriedad con la que se llevaba todo, los pocos momentos de relajación. Esparcimientos ¿sí? reales. En cambio, cuando salían al recreo era la vitalidad. Hay algo en nuestra educación, lo que vivimos como estudiantes, que conviene cambiar. ¿Por qué? Porque la educación es más cosa de ética que de técnica, es más de afecto, es más de entrega al otro. Es la educación que tiene una madre con su bebé, que le está hablando como si le entendiera. Lo que predomina no es lo intelectual, aunque obviamente hay algo de eso, sino el afecto. Y es en afecto que nosotros aprendemos a aprender y a convivir. La escuela lo que necesita en este momento, lo que yo subrayaría es atención individual, primero que nada al maestro y a la maestra, para que después el maestro y la maestra puedan atender individualmente. Transmitir. Lo importante en educación, para retomar lo que dijimos y profundizarlo, es respetar la dignidad, el interés, la profesionalización de cada docente. No podemos nosotros imponerle al docente porque el docente va a imponer esto a los estudiantes. Claro. Tenemos que respetar y el respeto no puede ser sino basado en lo que es aprender. Aprender es transformar conscientemente la realidad a través de lo que yo veo, de lo que experimento, pero yo lo transformo. Esto es aprender. Si yo no tengo interés, no veo un desafío que quiero cambiar, no voy a aprender. Y en el caso de la escuela, lo que me den para aprender va a ser los contenidos elementales, la lectoescritura, bien, pero si no tengo interés, no lo voy a poder hacer. Entonces, respetar el interés del docente, el interés del estudiante. En Michoacán, el centro era capacitación continua. Los maestros están cansados, eso lo conocemos de muchas fuentes, de que viene el experto y les da una conferencia, pero a mí lo que me interesa son las fracciones, a mí lo que me interesa es leer historia o entender los poemas. Eso darle al maestro, hacernos a la altura de todos. Nadie es más que nadie, horizontalmente aprendemos. Mi querido Gabriel, ¿en dónde podemos aprender más de esta otra realidad, de esto que es la enseñanza comunitaria, para que todas las personas que escuchan la hora nacional y allá donde estén escuchándonos está México, también aprendan de esta otra realidad? ¿Se puede leer de esto? Desde luego está la página de CONAFE, desde luego está la página de la Subsecretaría de Educación Básica, desde luego hay redes de maestros por el internet, hay muchísimos lugares donde pueden informarse y sobre todo lugares donde pueden vivir esto. Atención comunidades, porque sabemos que nos escuchan en los lugares menos imaginados. Se puede solicitar este tipo de educación comunitaria en CONAFE. Muchísimas gracias. Y qué bonita ese enfoque, ¿eh? Nadie es más que nadie. Qué bonito. Y todos somos capaces no solo de aprender, sino también de enseñar. Qué hermoso. Así es. Muchas gracias. Gabriel Cámara y Cervera, muchísimas gracias. La enseñanza también es fuente de inspiración. Sobre todo cuando la vocación de quien enseña ha marcado nuestras vidas. El arte se comparte. Esto es La Voz del Pueblo. Usaba su sombra como pizarrón
Iba por los pueblos y enseñaba a los niños más lejos de la educación. La figura del docente ha sido reconocida por su importancia en el aula. Los maestros son guía y fuente de conocimiento e inspiración para generaciones. En 1917, un grupo de legisladores consideró la idea de homenajear al magisterio de nuestro país y un año más tarde, por decreto del expresidente Venustiano Carranza, en México se celebró por primera vez el Día del Maestro el 15 de mayo. Desde entonces, su figura ha inspirado reconocimiento en distintos ámbitos, libros, canciones e incluso en el cine. Aquí un ejemplo de la película El Profe con el entrañable Mario Moreno Cantinflas. También ustedes necesitan buenos cimientos, que son la educación, el respeto a sus mayores y sobre todo el deseo de estudiar, de sobresalir y servir a la patria. Y profesor, ni modo, hay que estudiar. Los docentes inspiran composiciones musicales, pero también las utilizan para educar. La música desempeña un papel importante en la enseñanza. Fuentes pedagógicas nos muestran sus beneficios, ya que aumentan los niveles de confianza con los alumnos y desarrolla habilidades rítmicas como la motricidad y de expresión corporal. Por estas razones, en la educación básica no solo es considerada como una materia, además aplica como un método de enseñanza-aprendizaje que permite a los alumnos la comprensión de la información, así como la mejora en la capacidad de la memoria. Vamos a contar con los animales en el zoológico del 1 al 10. Un monito en un arbolito. Un monito que se ríe muy bonito. A lo largo de la historia, los maestros han sido pilares fundamentales en el desarrollo de la humanidad, fomentando la educación y ofreciendo conocimiento. ¡Qué grande tu vida, mi maestro! ¡Qué grande es tu gran ocupación! Enseñar implica educar y orientar a los alumnos. Es, de hecho, una de las profesiones con mayor labor social. En sus manos se encuentra el futuro de México. Porque hoy de sentimiento se rebosa el alma mía y de una sana alegría, con el corazón abierto, quiero decirle al maestro, Dios te bendiga en tu día. Esto fue La Voz del Pueblo. La vocación magisterial es una fuerza transformadora para el desarrollo laboral, intelectual, empresarial e industrial de cualquier país. En la buena preparación se basa el verdadero futuro de nuestra infancia y juventud y se obtienen las herramientas para el desarrollo de las competencias personales. En esta ocasión hemos invitado a una amiga de la Hora Nacional perteneciente a la comunidad educativa que domingo a domingo se hace presente con mensajes y saludos de sus estudiantes y estudiantas de secundaria. Y nos referimos a la maestra Cristina Aguilar, docente de la secundaria número 1 Héroe de Nacosari de Frontera, Coahuila, y estamos agradecidísimos de que tomar esta maestra. llamada. Un aplauso. Muchas gracias. Los leemos en los comentarios todos los domingos. Siempre. Y qué gusto que esté aquí con nosotros. Y fíjate, mi querido Sergio, que nos hicieron llegar vía un WhatsApp una serie de reportes que le han escrito sus alumnos cuando escuchan la Hora Nacional. La verdad es que fue muy emocionante. Una maravilla, y los vamos a subir a las historias de las cuentas de la Hora Nacional. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Maestra, ¿cuándo descubrió usted su vocación educativa y dónde estudió? Pues desde muy pequeña me gustaba ser maestra, jugaba a ser maestra y lo descubrí terminando mi bachillerato. Estudié en la Escuela Normal Superior de Saltillo en el año de 1996 y concluí en el 2000. Estudié la licenciatura de Lengua y Literatura Española y luego ya continué todavía con mis estudios. Hasta hace meses me titulé de nuevo con otra licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica.
en la Universidad Autónoma de la UPN. Preparadísima, maestra. Y también usted está laborando en una secundaria histórica. ¿Cuántos años tendrá la secundaria Héroe de Nacozari? La secundaria tiene 52 años. Se fundó en 1969 en el centro de Frontera. Ahí es donde estamos laborando. ¿Usted es originaria de allá? Yo soy originaria de Monclova, Coahuila, está ahí pegadito a la ciudad de Frontera. ¿Y cómo llegó a la secundaria Héroe de Nacozari? Yo llegué un febrero del 2001. Llegué ahí a laborar como maestra de español y actualmente ahí todavía me encuentro laborando. ¿Se nace con la vocación para la docencia, maestra? ¿Usted la fue adquiriendo o desde chica siempre sintió que tenía como ese instinto? Yo quería estudiar leyes, me gustaba mucho leyes y se me presentó la oportunidad de estudiar en la normal y poco a poco fui descubriendo mi habilidad por crear proyectos para los muchachos. Y ahora estos 4 años que estudié en la UPN fue más mi motivación, porque pues yo ya tengo 22 años de servicio con los muchachos, o sea, no soy nueva, tengo mi experiencia. Es que la oímos y nos transmite la pasión por enseñar. Fíjense que luego hay personas, claro, que saben mucho, que están muy preparados, que tienen 20 carreras, ya sabes, pero no lo saben explicar. Claro. Ser maestro también necesita de un don muy especial. Oiga, ¿y cómo nos describiría el carácter de un estudiante, sea chico, chica, promedio allá en Frontera, Coahuila? ¿Cómo son? ¿Aplicados, fiesteros? ¿Cómo son ellos? Mis estudiantes, es un turno matutino. Yo tengo cerca de 42 alumnos en un salón de clases. Mis muchachos son muy demandantes, son muy trabajadores, son muy comprometidos, muy responsables. Yo los veo con una inmensa visión al futuro. Eso es lo que a mí me motiva, que mis muchachos, yo les presento el proyecto y ellos me lo perfeccionan. Será por estar en Frontera. Ya ve que ahí se da como un tercer pueblo diferente. O sea, son gente que está a la vanguardia. Siempre se ha notado que en los lugares fronterizos surgen grandes creadores, ¿no? Sí, estamos en una escuela que tiene ahorita la infraestructura correcta para trabajar. Gracias a Dios me tocó un contexto muy completo. Los muchachos siempre dispuestos a realizar cualquier actividad, cualquier trabajo que nos propongamos. ¿En qué consiste tener lo necesario para una buena educación en materia justamente de infraestructura, maestra? ¿Con qué cuentan? Pues mire, nosotros contamos con los servicios básicos, con todo para que una escuela sea funcional. Tenemos ahorita el apoyo de los directivos y de los maestros, que estamos nosotros haciendo todos los ajustes razonables para que se lleve a cabo una educación inclusiva para todos los alumnos. ¿Esto le ayudó hasta en época de pandemia y de que estuviésemos todos pues encerrados? Sí, también que la escuela está en un contexto muy seguro, está en la zona centro de Frontera, que los vecinos fueron los que también nos han apoyado a que no se cometa este otro tipo de vandalismo en la escuela, que está muy cuidada. Gracias a ellos. Y me tocó una escuela muy, muy bonita. Maestra, otra cosa. Dice que todos cooperaron. ¿Cómo se logra que interactúen de forma armoniosa todos? Estudiantes, madres, padres, docentes, tutores. Ustedes como... Claro, una responsabilidad. Sí, tremenda. ¿Cómo le hacen, oiga? Nosotros tenemos a padres trabajadores. El 80% de los padres, ambos trabajan, pero gracias a eso no justifica que los muchachos estén descuidados, al contrario, los muchachos están muy, muy bien supervisados en el proceso de aprendizaje y ellos comprometidos con sus hijos. Eso es lo que nos ha ayudado mucho, que es una institución muy padre la escuela, es una escuela de alta demanda y tenemos a los papás trabajadores que son los que tenemos al pendiente de los muchachos y pues la comunicación que se genera entre todo, hacemos un trabajo colaborativo, que eso es lo que nos ha ayudado bastante a sacar adelante el aprendizaje de los alumnos. Escuela de alta demanda, imagínate, que se peleen las plazas, qué bárbaro. Maestra, en este Día del Maestro, que parte de estar conversando con usted, pues es aprovechar para poderla felicitar y agradecerle su enorme labor. Y a todos y todos los maestros, ¿no? Claro, por supuesto, de eso se trata este programa también y es justo agradecerles a todas y a todos los maestros todo lo que nos brindan y lo importante de su labor. ¿Cuál es una de las responsabilidades en su quehacer? El formar alumnos y ciudadanos responsables.
que tengan una visión de progreso tanto personal como social. Y todo esto es a través del ejemplo de los maestros y pues de los padres de familia. Muchas gracias, maestra. Un abrazo a usted, a todos sus alumnos allá en la Héroe de Nacosari de Frontera Coahuila, y lo reiteramos a todos los y las maestros, a todo el magisterio. Muchas gracias. Le damos un abrazo, cuídese mucho. Abrazos, Gracias, maestra. Igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Elena Elizabeth Luis Melí Paula Dolores Poniatowska Amor nació en plena primavera el 19 de mayo de 1932. Muy pronto, la querida escritora y periodista, creadora de una obra con marcado contenido social, llegará a la 9ª década de vida con el cariño y entrega de millones de lectores que la hemos seguido y reconocido por varias generaciones. Elena Poniatowska nació en Francia. Su joven madre, María Dolores Amor Escandón, fue hija de una familia porfiriana de abolengo, mientras que su padre era de noble cuna europea. En 1942, Elena y su hermana Kitsia llegaron a México con su madre huyendo de la Segunda Guerra Mundial para ser recibidas en el seno de una familia de antepasados ilustres, prelados famosos, músicos y literatos. Su aprendizaje del idioma español se debió en gran medida a la influencia de su nana, quien seguramente influyó en el conocimiento de las expresiones y el sentido popular de nuestra habla. Usos del idioma popular que habrían de florecer años más tarde en la pluma periodística de Elena Poniatowska. La futura escritora fue taquimecanógrafa y secretaria bilingüe, para después comenzar a escribir crónicas de sociales en el desaparecido Diario Novedades. Pero, lejos de mantenerse en la comodidad de la fuente de sociales, incursionó en la entrevista y el reportaje cultural y muy pronto en la crónica periodística con un marcado sentido social. El estilo de Elena Poniatowska le hizo ganar el epíteto de la princesa roja por su origen aristocrático y su marcado sentido crítico cercano al pueblo lector. De su prolífica pluma surgió una nueva estructura periodística que marcó el parteaguas en su libro La Noche de Tlatelolco, una nueva narrativa en Hasta no verte, Jesús mío, y un nuevo estilo biográfico en Tinísima. El cuento, la crónica, la novela, la entrevista y el reportaje tomaron en su obra un estilo diferente, fresco, novedoso, que se descubre una y otra vez. Es imposible hablar en pocos segundos de la vasta obra literaria, tanto en periodismo como en libros y artículos de la Poniatowska. Solo recomendaremos a quienes la conocen y a quienes aún no, que se acerquen a su extensa producción como un sencillo canto de mañanitas, ahora que su cumpleaños 90 ocurre el 19 de mayo. Felicidades a Elena Poniatowska. A la maestra que guió nuestra mano para escribir las primeras letras. Al profesor que nos iluminó con la primera lectura. A la mentora que nos develó el placer del conocimiento significativo. A quienes nos dieron ejemplo de ética y honradez. A quienes nos abrazaron en la tristeza y animaron a seguir. A todas y todos los grandes maestros que hemos conocido. Millones de felicidades multiplicadas por el común denominador del agradecimiento y reconocimiento a la quinta potencia. Ha sonado la chicharra de salida. Hasta la próxima clase de la Hora Nacional. El sonido que nos hermana. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.